a nuestros invitados, como siempre, corporados que nos acompañan para entender los temas que le interesan a Medellín. Está con nosotros la concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lescano. También nos acompaña en el set, desde la virtualidad, el concejal Alex Flores Hernández del Movimiento Independientes y el gerente de la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, Wilder Echavarría Arango. Los saludamos a ellos, les damos la bienvenida y, por supuesto, a los televidentes los invitamos a que se conecten con la señal de Telemedellín. Vamos entonces con la concejala María Paulina Aguinaga, a quien le preguntamos por un tema muy puntual, porque hay dos frentes de trabajo, en la Avenida Colombia con la calle 80 y en la Avenida San Juan con esa misma carrera 80, y allí hay una serie de vecinos y comunidad en el área de influencia que están recibiendo impactos de muy diversas maneras. ¿Cuáles son esos que ustedes también desde la corporación han podido analizar? Bueno, Catherine, primero que todo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes, por supuesto también para mi colega Alex Flores y para el gerente del EDU. Yo quiero empezar por dar otro contexto de este proyecto. Yo creo que Medellín es una ciudad que ha logrado avanzar y ha logrado desarrollarse porque ha construido sobre lo construido. Y yo creo que decir que se logró en 70 días un aval técnico y desconocer el trabajo que hicieron las administraciones anteriores, pues sería un poco injusto. Yo recuerdo que este fue uno de los proyectos insignia de la administración anterior. Este aval técnico inicial no se hubiera podido conseguir si esa administración anterior no hubiera podido hacer los estudios de prefactibilidad, los diseños iniciales y demás. Y también vale la pena aclarar, y esa es una de mis preocupaciones, y creo que también es la de los vecinos, son los temas financieros y el cierre financiero del proyecto, porque hasta el momento hay que decirle la verdad a la ciudadanía, lo que tenemos es una promesa de que la plata de la nación va a llegar en algún momento después del año 2024, es decir, cuando no está ni este presidente ni este gobierno. Y estamos hablando de un proyecto de 3.6 billones de pesos, de los cuales se supone la nación va a financiar 2.52 billones de pesos y el resto lo haría el municipio de Medellín. Pero la plata que va a poner la nación, los supuestos recursos, todavía no han sido aprobados por el Congreso para las vigencias futuras que se supone empezarían a llegar a partir del año 2024. Esa es una de mis preocupaciones. ¿Y por qué? Y también es una de las preocupaciones de los vecinos, porque se están iniciando ya las obras de los intercambios viales y se van a iniciar unas obras sin que haya claridad sobre el cierre financiero de este proyecto. Y creo que ahí como ciudad también tenemos que aprender de los errores del pasado. Acá no podemos repetir lo que ocurrió, por ejemplo, con el tranvía de Ayacucho, donde hubo retrasos, adiciones, sobrecostos enormes del proyecto y terminamos quebrando un número importante de comerciantes y personas, como algunos las han llamado, víctimas del desarrollo. Claro que hay que apoyar los proyectos de infraestructura. Claro que en una crisis la construcción es el sector que dinamiza la economía, pero tenemos que hacerlo con cautela, porque en este momento todavía ni siquiera se han aprobado las vigencias futuras por parte de la nación para cofinanciar este proyecto y tenemos malas experiencias con los gobiernos nacionales. Nos han venido incumpliendo con el túnel del Toyo, donde Medellín y Antioquia son los únicos entes territoriales que están cofinanciando vías de cuarta generación. Están poniendo casi que los mismos recursos, Medellín 500.000 millones, el departamento 700.000 millones y la nación tendría que poner una porción similar a la del departamento. Se aprobaron desde el año 2013 las vigencias futuras, después a partir del año 2015, en el 2015 el CONFIS votó para que se prorrogaran estas vigencias futuras y finalmente para que la plata llegara a partir del 2019 y ese es el momento que Medellín ha cumplido, el departamento ha cumplido y el gobierno nacional no ha cumplido. Y lo mismo pasó con el cable de Picacho. El cable Picacho, Medellín estaba esperando cerca de 100.000 millones por parte del gobierno nacional. Después nos bajaron esa porción a 50.000 millones, debían entrar desde el año 2016-2017 y esta es la hora que no nos ha llegado un solo peso. Entonces tenemos que actuar
con cautela porque no podemos quebrar ni comerciantes, ni transportadores, ni afectar el vecindario. Máximo. Vista acerca de esta importante obra que hoy también nos convoca y donde queremos efectivamente evaluar aquellas afectaciones que se dan a la comunidad. Concejala María Paulina Aguinaga, ¿usted quería agregar algo también sobre estas cifras que le estamos contando hoy a nuestros televidentes acerca de esos temas que están relacionados con los cierres financieros y a los cuales usted también hacía alusión hace algunos minutos? Y recordar, si me permite, antes de darle la palabra, el otro contrato que también estamos hablando, el contrato de obra 500 del 2019, construcción del proyecto de intercambio vial de la carrera 80 con calle 50 Colombia del municipio de Medellín, donde el contratista Gisaico S.A. tiene un valor de la obra 33.956.934.295 pesos, unos imprevistos por casi 991 mil millones de pesos, con unos reajustes de más de 2.809 millones de pesos y una duración de 10 días. ¿Cómo va viendo usted también entonces estas cifras y esos contratos que hasta el momento se conocen de los contratos derivados? Estamos hablando de más de 44.400 millones de pesos. Bueno, Catherine, yo me quiero devolver nuevamente a los antecedentes y quiero hacerle una distinción a los televidentes, y es que una cosa son los recursos para los intercambios viales, que eso se van a contar como aporte en especie del municipio de Medellín, y otra cosa son los recursos totales para el proyecto a los que yo me refería, que ahí estamos esperando los recursos de la nación, del gobierno nacional, que ojalá lleguen, pero que yo tengo mis dudas que lleguen, máxime en la crisis que estamos. Creo que vale la pena distinguir entre esas dos cosas. Los intercambios viales están cuantificados, los que se necesitan hacer, que quedarían como aporte en especie del municipio de Medellín, cuestan aproximadamente 200 mil millones de pesos. Pero a lo que yo voy es también a los sobrecostos y adiciones que ya se han venido presentando y no son solamente por el COVID. Por eso quiero referirme al convenio entre la Secretaría de Bienes y Suministros de la Administración Municipal con la empresa de desarrollo urbano EDU, que firmaron un convenio desde el año 2018 por valor de 93 mil millones de pesos para realizar la gestión predial que supuestamente tenía un plazo de 16 meses. Y ahí viene otra de las cosas, la EDU no lo ejecuta directamente, sino que subcontrata a la lonja para que haga los avalúos, haga todo esto. Entonces ahí también vemos algunas ineficiencias administrativas, porque obviamente la EDU cobra un porcentaje de administración, y ya del convenio inicial entre la EDU y la alcaldía de Medellín, que eran 93 mil millones, ya tenemos adiciones por más de 31 mil millones de pesos, que equivalen al 33%, que es otra de mis preocupaciones. Generalmente las obras que se ejecutan en la ciudad no se ejecutan ni con los recursos inicialmente presupuestados ni con el tiempo inicialmente previsto, y además hay algunos retrasos en el tema de la gestión predial también antes del COVID, porque estamos hablando que este convenio era para 255 predios y a marzo 13 de este año, o sea, antes de la cuarentena, solamente se habían realizado 57 avalúos, es decir, más o menos un 22% del total de los predios. Entonces, desde la administración anterior ya íbamos colgados con la gestión predial, y yo estoy de acuerdo que los intercambios viales se necesitan, que se deben realizar y que se deben empezar lo antes posible, porque además, si ustedes recuerdan, la administración anterior vendió las acciones que tenía EPM en Isagen, de los cuales recibió 600 mil millones de pesos, con la promesa de que estos recursos iban para financiar este proyecto de la 80. Después nos dijeron que era para unos intercambios viales, finalmente quedaron priorizados 3 intercambios viales y la plática se la terminaron mecateando en otras cosas. Entonces, esto es lo que no puede seguir pasando. Yo sí creo que los intercambios viales se deben realizar, esto cuenta como aporte en especie del municipio de Medellín, pero otra cosa es que empiecen a iniciar otros frentes de obra para el proyecto como tal, cuando no tenemos todavía el cierre financiero y no tenemos el chequecito de la nación, y para solucionar
esa brecha entre, mientras llegan los recursos de la nación, que no van a llegar en este gobierno, se está planteando que el metro sea el que se endeude para poner esos recursos. El metro hoy está en una difícil situación financiera y no podemos arriesgar. Así es, el metro está pasando por un difícil momento, también no hay espacio de la vida que haya quedado intacto por cuenta de esta pandemia. Por ejemplo, en el capítulo 2 del POT, el tema relacionado con el derecho de permanencia, y sobre ese le quisiera preguntar a la concejala María Paulina Aguinaga, porque estuvimos cerca de comerciantes que nos manifiestan también en este momento cómo se tienen que desplazar del sitio para dar paso a la obra y todas las implicaciones, incluso morales y psicológicas, que ellos sienten les va a traer el tener que moverse de un lugar donde tienen tanto arraigo, sus redes sociales verdaderas, porque son las personas con las que han compartido a lo largo de la vida, y tener que separarse y abandonarse. ¿Cómo ha leído usted también este punto desde la corporación? Bueno, Catherine, la política pública de protección a moradores creo que nos da herramientas para eso, porque justamente lo que se busca es que el desarrollo no genere desplazados, no genere desplazamiento de personas que no quieren dejar ese lugar. Por eso también tenemos que aprender de la experiencia que tuvimos en el tranvía de Ayacucho, donde infortunadamente se quebraron varios comerciantes y lo que se les dio por compensación, tanto por sus viviendas como por sus locales, no alcanzaron a, digamos, a tener el equivalente en otros barrios de la ciudad. Entonces creo que hay que partir por esa premisa. Y eso me lleva a mi conclusión. Lo primero es que sí a los intercambios viales, porque los necesitamos y para eso tenemos los recursos. Dos, si no tenemos los recursos del gobierno nacional, yo quisiera que el gobierno nacional tuviera los recursos, pero no podemos desconocer la crisis económica en la que estamos y que hoy la prioridad tiene que ser garantizar el acceso de salud a las personas, la vivienda y la alimentación, la supervivencia de los ciudadanos en medio de esta pandemia. Entonces puede que esos recursos no lleguen. Tercero, Medellín no ha aprobado, ni siquiera han radicado el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para la porción que le toca de este proyecto. Entonces, y además, otra de las fuentes de financiación que quedó dentro del plan de desarrollo es la venta de activos. Es decir, es salir a vender parte de nuestro patrimonio que aún la administración no nos ha definido qué va a vender ni cuándo. Entonces ahí también tenemos que ser cautelosos qué es lo que se va a vender para financiar este tipo de cosas. Tercero, no se puede endeudar al metro mientras llegan los recursos de la nación, porque el metro financieramente hoy está mal. Y por eso, sí a los intercambios viales, si no tenemos el cierre financiero, es mejor esperar un tiempo prudencial, porque no podemos seguir quebrando comerciantes, afectando el vecindario, y también tenemos que tener un plan con los transportadores de la zona, porque ya les metimos unos buses eléctricos que no estaban en el plan de desarrollo anterior, aún así se compraron y no se racionalizó un solo vehículo, y tenemos los mismos buses que antes transitaban por la 80, transitando por las calles paralelas, generando todavía más congestión, y además tenemos los buses eléctricos. Entonces, los transportadores también es un tema que se debe tratar y se debe tener visión de futuro.